Muy buenos días, amigos y amigas de unas son de rojas y otras son de arenas. Hoy lunes 14 o lunes 13. Lunes 13. Lo que es válido para mañana también puede ser válido para hoy. Ni te casas ni te embarques hoy. No tanto porque sea 13, sino porque efectivamente es lunes. Acabamos de escuchar una canción bellísima que de verdad, que uno de sus versos dice: hicieron de tus sueños una vergüenza. Exactamente. Han hecho de nuestros sueños una vergüenza, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? Estoy esperando a Francisco Rojas que viene en camino, porque no es que el tráfico ha estado pesado, sino que he estado medio lloviznando en la ciudad y todo se vuelve engorroso. Así que bueno, hicieron de tus sueños una vergüenza, y así es. Han hecho de nuestros sueños una vergüenza porque muchos venezolanos cifraron sus esperanzas en el 98. Esperanzas de cambio, esperanzas de renovación, esperanzas de redención, esperanzas que las cosas que venían eran mucho mejores de las que habían pasado, porque nosotros nunca valoramos en su justa dimensión lo que había pasado en los 40 años anteriores. De pronto todo pareció malo, de pronto los adecos eran más corruptos que cualquiera, de pronto los copellanos eran más sinvergüenzas que cualquiera, de pronto lo que había era tan terrible que era necesario cambiar y dar un salto cualitativo y gigantesco hacia adelante. Jamás llegamos a pensar, jamás se nos pasó por la cabeza que ese salto que creíamos que era hacia el progreso, hacia el amor, hacia el bienestar, hacia el desarrollo, fuera un salto en el vacío y fuera un salto, mira qué cosa, ¿no? Hacia atrás. Y lo que parecía de verdad un sueño se transformó en una verdadera y terrible pesadilla. Porque evidentemente, después de 18 largos años, eso es lo que hemos cultivado, una enorme, profunda y deleznable pesadilla. Los datos están allí a la mano, ¿no? Es decir, cada día el país se vuelve mucho más pobre. En todos los países del mundo, en todos los países emergentes del mundo, y cuando hablo de emergentes no tenemos que ir muy lejos, nada más tenemos que mirar al lado, Colombia. Las clases medias se hicieron poderosas. Vivimos un crecimiento descomunal de los sectores medios, de las clases medias. Menos en Venezuela. El único país de los pocos de América Latina que no ha visto fortalecer sus clases medias precisamente es en Venezuela. Pero terrible, no es que las clases medias se empobrecieron, es que los sectores populares se hicieron más pobres todavía. Y hoy tenemos una pobreza que ronda el 80%. Pero eso no sería tan dramático si los pobres, más o menos, siendo pobres, tuvieran ciertos márgenes de poder comer 3 veces al día. Y el problema es que cada vez más el porcentaje de personas que solamente pueden comer 2 veces al día se incrementa, o 1 vez al día. Que cada vez esa terrible escena de ver a la gente hurgando en las bolsas negras de basura se hacen más frecuentes, se hacen casi normales. No hay peor cosa para un país cuando la pobreza es tan abismal que parece normal, se hace una regularidad social. Pero peor aún es cuando el gobierno de turno les hace creer o quiere hacer creer al pueblo que la pobreza es buena. Entonces es cuando la miseria se hace indigna realmente. Es decir, cuando la campaña oficial se torna tan descabellada, tan desmesurada, que hace de la pobreza algo bueno, como si realmente pasar hambre fuera bueno, como si realmente hurgar en la basura ciertamente fuera digno, los elevaría a una escala superior, cercana al cielo. Pues bien, no es así. Han hecho de nuestros sueños una verdadera vergüenza, terrible vergüenza. Bueno, y las cosas están allí, están así en el país y transcurren así todos los días, hasta el punto de que hoy se ha vuelto casi una norma. ¿Podemos superar eso? Claro que lo podemos superar. Lo podemos superar. El cambio que puede venir no es que va a resolver las cosas de la noche a la mañana, obviamente. En este país se va a requerir cierto tiempo para poder recomponer los estropicios que se ha producido en estos 18 años. Un país totalmente desarticulado, un sistema institucional totalmente deslavado, es decir, no hay instituciones realmente sobre el cual confiar, un crecimiento desmesurado del aparato del Estado, de la burocracia estatal, sin que hagamos una sola inversión productiva,
Ayer el presidente se ufanaba de que cada vez importamos más productos de diferentes países, inclusive, cójanse para atrás, cáiganse para atrás, hasta Trump nos va a traer bolsas CLAP, decía el presidente de la República, como si eso fuese una bendición, que Trump, cosa que obviamente debe ser mentira porque el presidente jamás habrá cruzado una palabra con Trump, como si fuera una bendición de que Estados Unidos nos enviara bolsas CLAP, como si las bolsas CLAP fueran algo que dignificara al pueblo, cuando en verdad lo humilla, lo ofende, lo veja, lo considera poco menos que una cosa que puede ser manejable para fines electorales. Entonces, bueno, estamos en una situación realmente penosa, por decirlo menos, y para evitar, ¿cómo se llama?, que el gobierno la coja con nosotros, que ya la ha cogido con nosotros, realmente nos ha sacado de las cableras. Y estamos en señal abierta, estamos en YouTube, estamos en Periscope, que por cierto no podemos tenerlo hoy en Periscope porque Francisco no ha llegado todavía, pero obviamente que lo tendremos en el resto de la mañana. El caso es que estamos en una situación penosa en todos los ámbitos, no hay un ámbito en el que el país no tenga un problema que nos acerque al abismo. Fíjense, ayer o en estos días se descubrió una fosa común. Dice el gobierno, dice la ministra Iris Varela, que son 7 los enterrados en esa fosa común en la Penitenciaría General de Venezuela. Solamente son 7, no son 100, son 7. Como si el problema del número fuese una cosa crucial, el hecho de que están enterrados allí, de que en verdad lo que dice el Observatorio Venezolano de Penitenciaría es verdad, se producen muertes todos los días y se llega a tener un número exorbitante anualmente. Entonces, el gobierno, que debe velar por la seguridad de los venezolanos, por los derechos humanos de los venezolanos, se desentiende de este problema. No, nada más son 7. ¿Por qué arman tanta laraca si son 7 nada más? Un Estado que se pone una máscara de muerte para reprimir realmente a la gente, que caerán delincuentes en las OLP, pero también caen inocentes, como han caído obviamente. Es decir, que se coloca una máscara de muerte terrible, como si fuera Halloween. Estamos en una situación en la que prácticamente no hay una expresión humana del gobierno. Es decir, el gobierno se deshumanizó, y en ese afán y en ese proceso deshumanizante, deshumaniza al otro, es decir, a nosotros. Nos trata como simple naturaleza muerta, como simple naturaleza inerte, como si no tuviéramos voluntad de cambio, porque para ellos estamos viviendo en el paraíso. Imagínense la situación tan grave que estamos viviendo. Y esto no es realmente porque es lunes y el fin de semana quizás no fue tan bueno, o porque perdió el Barcelona, o porque Venezuela realmente tiene que jugar un juego especial en el repechaje contra Italia porque ayer no pudo con México. No es por eso, porque la situación del país es tan grave que nos hace olvidar esos pequeños asuntillos, insignificantes asuntos, que perdió Venezuela con Brasil, que perdió con México, son insignificantes frente al enorme problema y al gran dilema que tenemos. Todavía la gente se pregunta, y todavía la gente se dice, y todavía la gente los afectos al gobierno, que parece que no ven absolutamente nada, no escuchan nada y no sienten nada, que se han vuelto también insensibles, cuando escriben al programa y le sacan la madre a uno y le dicen que la mamá de uno es tal o cual cosa, la gente todavía se dice que esto es una democracia. Obviamente que no lo es, por donde quiera que se le mire. Esto es una dictadura, y así lo percibimos todos los días. Estamos en esa situación en la que precisamente el verso de la canción que cantaba esta señora inglesa, hicieron de tus sueños una vergüenza, exactamente, han hecho de nuestros sueños una vergüenza. Lo que creía que era un cambio portentoso a finales del siglo XX para inaugurar el siglo XXI con la nueva esperanza y con la nueva visión de un futuro mejor, de un futuro alcanzable, resulta que el futuro se hizo incierto, el futuro se hizo terrible, porque lo que nos dejaron y lo que nos han dejado son estropicios. Así que acaba de llegar el invitado de hoy. Francisco Roa, que explicaba al principio del programa de que llovió en la ciudad, cayeron 2 gotas y bueno,
se hace difícil el tránsito, ¿no? Y no porque haya cola, sino porque las carreteras se vuelven realmente resbaladizas y se hacen, y los huecos nos impiden realmente llegar a tiempo a lo que tenemos programado. Así que bueno, estamos en esa situación y yo... ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Arenas, muy bien, perfectamente. Y yo le decía que la situación está tan enredada, tan enlodada, que recientemente se ha descubierto una fosa común en la Penitenciaría General de Venezuela, donde la ministra dice que para qué armamos guerrillas si solamente son 7, no son 100, como si 7 fuera un número venerable, como si 7 no fuera, como si 7 no son un escándalo mayúsculo, que es un escándalo mayúsculo. Así que, bueno, el presidente además ha dicho ayer, que solamente eso lo puede ver el ojo del presidente Maduro, que hay una campaña, una guerra mediática de carácter internacional que se ha levantado contra el Papa. Esta guerra, por supuesto, no es dirigida por nadie, por cualquier cosa, sino por los poderes del mundo. ¿Quién sabe cuáles son los poderes del mundo? Pero los poderes del mundo se han ensañado contra el Papa. El presidente ha dicho, ¿por qué esa guerra contra el Papa? Bueno, porque el Papa dice grandes verdades al mundo. Y yo, en lo personal, espero ansioso el día que el Papa Francisco le diga las verdades a Maduro, para que inmediatamente Maduro cambie exactamente de opinión en un 2x2. Sí, el Papa ha dicho grandes verdades al mundo. Todavía no se las ha dicho a Venezuela porque está trajinando un diálogo, pero en cualquier momento el Papa se dirige, probablemente no sea en gran cadena dominical, ni en contacto con el Papa, pero obviamente el Papa debe tener algunos mecanismos y algunos recursos para decirle las 4 verdades al mundo sobre Venezuela. Ya su encargado, ¿cómo se llama? Su secretario de Estado envió una carta donde le pedía algunas cosas. Esa carta jamás fue mencionada por el gobierno y ha tratado de ser ignorada, pero esa también es la voz del Papa, que también le ha hablado al mundo sobre las profundas desigualdades, los grandes problemas que Venezuela tiene y que pasan finalmente por dar mayor libertad, por dar independencia de poderes, liberar a los presos políticos, fijar un calendario electoral y abrir un canal humanitario. Esas son las verdades que el Papa le ha dicho, pero que el presidente Maduro parece que no las ha escuchado y también las ignora. ¿Cómo está, Francisco? Bien, Arenas, muy bien. Ciertamente que el gobierno pareciera que intenta sumar al Papa a la misión, a las misiones. Le falta una misión iglesia también al gobierno y a lo mejor el gobierno lo que pretende es enloquecer al Papa. Porque nos ha vuelto locos a nosotros. Porque el gobierno enloqueció y por supuesto después de enloquecer, ahora lo que se van a tratar de hacer la revolución enloqueciendo a la gente. Fíjate que yo no tengo duda que la manera tan sutil como trata a Maduro a Trump no haya sido sino producto de que Trump enloqueció tratando de descifrar las ejecutorias del gobierno venezolano. ¿Y tú crees que entre locos se entiendan? Bueno, es probable que sí, pero fíjate tú que nosotros no tenemos un poco de locos en la oposición y no se entienden entre ellos. Y por supuesto, Maduro enloqueció hace tiempo y enloqueció a Trump y tiene enloqueció a los británicos, está a punto de enloquecer a los holandeses y a los franceses. En fin, algo va a quedar de todo este dislate que hemos tenido, porque solamente unos tipos que están muy locos son capaces de no ver que cuando comienzan a descubrir los cadáveres en la zona, ahí en la penitenciaría de Guárico, la primera reacción fue no dejar entrar ni a la fiscalía, ni al SEBIN, ni a nadie. A nadie. Y luego ahí se descubrió una cantidad de armas. Bueno, imagínate tú, para armar a un ejército. Ahora, chicos, fíjate, ¿no? Y resulta que de esas cosas poco se habla, porque lo que llama más la atención son los cadáveres. Sobre todo la cuestión vino porque una señora dijeron que sus hijos no habían sido trasladados. Y cuando empezaron a buscar a ver qué consiguieron y dicen que hay muchos más, porque es una práctica usual porque no hay control. Mira, tú sabes que en las cárceles, me contaba alguien ayer, y en los retenes y esas cosas, todas las tardes, todas las mañanas hacen un conteo. Y en las noches también un conteo. Es una cosa religiosa. Fulano es tal. Entonces,
y en las cárceles ya no pasa eso, porque... en las cárceles venezolanas. Sí, en las cárceles ya no pasa eso porque cuando las cárceles estaban bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Interiores, había una dirección de cuestiones penitenciarias que se encargaba de toda esa cuestión. Y las cárceles siempre fueron un antro, pero llegó un momento en que las cárceles pasaron a ser dirigidas y organizadas por los propios delincuentes, pero que lo hicieron justamente porque el Estado falló. Así como el Estado falló en darnos seguridad en la calle, así como el Estado falla en la educación, falla en la salud, falla en la justicia, falla en un montón de cosas, y en cada una de ellas, y falla en la dotación de servicios, en cada una de ellas el ciudadano ha sustituido al Estado. Bueno, también en la cuestión penitenciaria, los reclusos sustituyeron al Estado en sus funciones esenciales. Entonces los tipos tienen diversión, tienen educación, que no me extraña que la hayan dado ellos, siguen delinquiendo tranquilamente, y además de eso organizan la cárcel. ¿Tú ves? Lo organizan. Ellos hicieron un acuerdo con el gobierno para ellos encargarse de las cárceles, pues, porque es que el gobierno no les envía si los presos comieran por el dinero que le debe enviar. Un agravante, y no hay claro. Parece ser que no hay bolsas negras, ¿no? Bueno, pero el asunto es, Ender, que el gobierno está obligado a enviarle la comida a cada preso. Y resulta que lo que envía se pierde. No es que no lo envía. Y entonces eso viene pasando en muchos sectores de la vida nacional. Hay un cementerio de autobuses, eso que yo, los rojos, Yutón creo que se llaman, los chinos, que están sin repuesto. Una buena parte de la flota que opera el gobierno está paralizada porque no tiene repuesto. Pero ¿tú sabes por qué? Porque siguen cobrando un pasaje subsidiado. Y ese pasaje subsidiado no cubre los costos de operación. Entonces el gobierno no envía el subsidio. Entonces cuando un autobús se para y allá se le quitan las cosas y se canibalizan. Lo canibalizan. Entonces, solamente un país que vea que la hiperinflación se lo está comiendo, que vea que la corrupción campea por todos lados y no haga absolutamente nada, la única explicación que tú tienes para eso, y además pretender quedarse en el gobierno es solamente sino un rasgo de locura. O bueno, el poder enloquece, si es verdad, el poder abruma también. Y cuando la gente no estaba capacitada para asumir eso con un criterio más racional, probablemente tú tengas razón. Y esta gente se ha vuelto loca. Más de un loco ha gobernado el mundo. Acuérdense de Hitler, acuérdense de Mussolini, acuérdense de Attila. Es decir, hay gente que se vuelve loca en el poder. El problema es que en el caso nuestro, el poder no sirve para nada. Porque, entre otras cosas, debería resolver un mínimo de problemas. No le sirve para nada a la gente. A la gente. Porque, sin duda, cuando tú ves las fortunas. Claro. Cuando en estos días apareció que Venezuela era el séptimo comprador de aviones de turismo en el mundo, tú tienes que decir, bueno, oye, alguien las compra. Alguien los compra y tiene que ser. O cuando uno ve la enorme manifestación que hubo frente a la casa del gobernador de Vargas, ¿verdad? La gente desamparada, con hambre, la gente se pregunta, bueno, obviamente el poder no sirve para nada para la gente común y corriente, para lo que se llama el pueblo, el ciudadano, pero verdad, como dices tú, para los gobernantes ha servido de mucho, porque yo supongo que en la casa del presidente y en la casa de los gobernadores chavistas no hay una bolsa clara. Pero por eso, pero te voy a dar otro rasgo más de locura. El gobierno amenaza con expropiar panaderías si no cumplen con los nuevos normativos. Pero entonces resulta que el que tiene el monopolio de la importación de trigo en Venezuela es el gobierno. Pero además, el gobierno tiene a un general encargado de todo lo que tiene que ver con la importación y comercialización del trigo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que estos tipos no sepan? No, entonces ellos lo que van es entonces a llegar a quitarle las panaderías. Pero pasó una cosa increíble. El día pasado el gobierno dio una orden de estatizar una empresa de ensambladores de automóviles. Resulta que ya esa empresa era del Estado. Entonces, dime tú si no hay una... La gente dice que eso es ineficiencia, ignorancia. No, yo lo he catalogado de locura. Fíjate tú, el gobierno decidió, porque todo lo decidió el gobierno,
que los partidos tienen que validarse, porque esa es una manera de retrasar, ¿no? De buscar una manera, así como una vez dijeron, vamos a poner la cuestión del revocatorio difícil, vamos a poner entonces unas trampitas aquí y ellos no van a poder recoger la firma. Pues le consiguieron la fórmula y le recogieron la firma. Bueno, ayer se legitimó ayer no hay, entonces dijeron después, vamos a ver cómo hacemos para quitarle la cuestión de la validación de las firmas y tal, y entonces resulta que se le van a validar todos los partidos. Habrá que inventar otra, habrá que, yo no sé qué, yo no quisiera estar perdón lo coloquial, en el pellejo de Tibisay Lucena, porque ¿y ahora qué hace Tibisay? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Nadie, porque no vamos a la pausa. Pues aquí seguimos, amigos. Qué buen día. Claro que tienen que tener buen día todos ustedes. En este país donde la locura se ha instalado, cualquier cosa puede pasar. Yo quería conversar con Edgar Arenas hoy sobre un tema que comienza a tomar cuerpo. El presidente Maduro y algunos de los dirigentes más connotados del movimiento chavista, madurista, han dejado colar, y la oposición y mucha gente lo ha comprado así, en el sentido de primero crear una situación de miedo generalizado en la sociedad, con el propósito de impedir que la gente se exprese libremente, es decir, que la gente entregue sus libertades protegiéndose individualmente. Pues bien, pero a la par de esto, el gobierno se organiza, y Maduro incluso anunció en un momento determinado que iba a organizar el partido, que entendemos que estaba desorganizado o que estaba preparado para otras tareas. Mucha gente dijo que lo iban a preparar para el combate, para la lucha frontal, para lo militar. Y también iba a reorganizar el gobierno. El gobierno no se puede reorganizar porque el presidente Maduro no tiene quien lo acompañe. Hay gente que ha sido tocada, gente amiga del gobierno, para que ejerza cargos importantes, y sin embargo le han dicho al presidente Maduro que no están dispuestos en este momento de acompañarlo. Sobre todo porque fuera del chavismo, fuera del madurismo, hay gente que está pugnando por tratar de crear una nueva correlación de fuerzas, donde el madurismo prácticamente no tiene futuro. ¿Y dónde comenzó todo? Bueno, a mi manera de ver, la debacle del madurismo comienza justamente cuando ellos no saben operar sin la cantidad de dinero que les era necesaria no solamente para comprar voluntades, para avanzar conciencia y para tener amigos en lo internacional, sino que el dinero también servía un poco para alimentar la clase media venezolana. Yo recuerdo que Chávez creó un movimiento llamado la clase media en positivo, y crearon además, y Chávez alardeaba de las cifras de crecimiento económico. ¿Te acuerdas de aquellos de los carros? Y la de los carros nuevos. Y efectivamente la clase media venezolana se amplió un poco con Chávez. Tuvo con Chávez cierta bonanza. Por eso, y la razón por la que Chávez ganaba las elecciones no era precisamente porque los sectores populares se habían volcado a apoyar al gobierno porque tomaron conciencia de su rol en la sociedad, sino porque la clase media o bien se declaraba niní, no participaba, o bien participaba ayudando al gobierno. Y como generador de opinión, esa clase media no actuaba, pues. A la par de, por supuesto, de que el gobierno iba copando espacios como el de los medios de comunicación, y eso le garantizaba cierta estabilidad. Pero una vez que el país comienza a transitar la senda del empobrecimiento, el más golpeado es los primeros que llegaron, los que salieron de la pobreza, la clase media. Esos fueron los primeros golpeados porque no llegaron por oportunidades, sino llegaron porque les facilitaron recursos para acceder a vivir con mucho más mejor. Pero como eso no era permanente, porque no fue a través de un desarrollo de la economía, de insertarse en los planes globales de desarrollo, sino que tenía que ver sobre todo con la renta petrolera, una vez que eso pasa, los sectores no tuvieron tiempo ni siquiera de demandar mejores servicios, sino que fue muy rápido, la caída fue muy rápida. Y obviamente la otra parte de la clase media se fue golpeando mucho, porque la inflación, a pesar de que tú no la veías, estaba allí. Es cuando el gobierno toma conciencia de que a esa clase media no hay que dar información. Por eso niegan información de todo tipo. En Venezuela la clase media amenaza con desaparecer
y sus últimos reductos son los que andan haciendo un gran esfuerzo por validar a los partidos políticos. Pero ocurre que en estos días publica un artículo Moisés Naim a propósito de la clase media, y Moisés Naim dice que las clases medias en los países desarrollados están en una situación crítica y que por eso están apuntando a tratar de salir de la crisis, y están apuntando hacia situaciones ya superadas en el tiempo, pero que a ellos les parecen buenas, como por ejemplo lo del Brexit, lo de la presencia de Trump y la de otros en el mundo. Mientras que en los países desarrollados, en los países emergentes, la clase media se fortalece y comienza a demandar más servicios, y al no haber un gobierno que entienda y catalice eso, van a tener inconvenientes. Pero fíjate tú que los problemas de carácter social en Brasil se dieron porque la clase media creció aluvionalmente, no había respuesta, un país tan grande, las instituciones no dan abasto, pero Brasil pudo sortear con éxito el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Quedaron con inconvenientes económicos, pero están allí, y con problemas políticos, porque la corrupción en Brasil... La clase media colombiana es mucho mejor. Claro, la corrupción en Brasil es tan fuerte como la venezolana, solo que en Brasil investigan, mientras que aquí no. Pero en Ecuador, por ejemplo, esa clase media se fortalece. Esa clase media que se fortalece es capaz de poner a Correa contra las cuerdas. Y esa misma clase media fortalecida es la que pone en dificultades a Evo Morales, por escaso margen. Y esa clase media, cansada de engaños por los peronistas, derrota a la Kirchner. Y esa clase media también saca a la Rousseff del poder. Y en Venezuela, lo que queda de clase media se resiste a ser entregado, ¿de acuerdo? Con el agravante que el gobierno perdió la clase media y perdió los sectores populares. Entonces, Maduro y su gente no se han dado cuenta que con más controles, con más presión y con más amenazas, nada se puede hacer. Fíjate tú que cuando tú analizas en frío la situación, dice, Padrino es el ministro de la Defensa, pero quien tiene control, una buena parte del control es González López. González López, que aparece vinculado a lo que Venezuela no se quiere conversar, que es lo de Odebrecht, que es como esa represa, esa represa que está ahí, pero que está haciendo agua poco a poco, y que evidentemente la inundación de verdades va a poner a mucho contra las cuerdas. La preocupación es enorme, y por supuesto lo que termina pasando es que los partidos no se sentían legítimos. Fíjate tú, lo que ayer era una cosa que nadie quería aceptar, y la gente decía, los partidos tal no, los partidos tal no. Es que el Partido Voluntad Popular organizadamente se legaliza en el país, y es una referencia. Nadie puede salir a decir ahora que eso es mentira, porque los tipos acaban de meter su gente en la calle con la cuestión con el afán de aparecer y pelear. Y en el caso yo no tengo duda que Primero Justicia lo va a hacer, y tampoco tengo duda que Acción Democrática se va a validar, y ahora mucho menos tengo duda de que muchos venezolanos ven en la opción de la validación una manera también de luchar. De protestar. Y de protestar. Eso de voluntad popular ayer, mira, creo que se legalizaron en 16 estados. Vamos a ver ahora la decisión del CNE. Hoy dice Leguizamo en Consopata que es una gran derrota para Maduro. Pero claro. Porque verdad que la guerra que se le hizo a Voluntad Popular. Pero sí al primer partido, al de Falcón, hizo su cosa bien, pero a Voluntad Popular le quemaron los toldos, los amenazaron, los persiguieron. En San Francisco, no muy lejano aquí, en Zulia, los maltrataron de tal manera, y los tipos ahí. Es más, no validó más gente porque extrañamente quitaron, en los estados donde debían tener más máquinas, pusieron menos máquinas. Ahora, yo creo que también el país debería, bueno, el país ya lo vio, pero alguien tendría que decirle a la gente del CNE, oye, que miren, a veces la omisión se convierte en delito. Yo creo que están en flagrancia, Francisco, de verdad que sí, porque han hecho hasta lo indecible para borrar realmente a la oposición del panorama electoral venezolano. Hoy, por cierto, Luis Vicente tiene un artículo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿No? Dice que el gobierno tiene varios escenarios. Un escenario es de la elección controlada, que llama él. Son las elecciones que normalmente ha hecho el gobierno, donde controla los resultados, ¿no? Obviamente es un escenario que hoy en día va a ser difícil, por lo que ya hablábamos. El otro escenario es terrible, el último escenario que plantea, porque el otro escenario es que el gobierno, sabiendo que no puede ganar ninguna elección, que
que no es posible que la gane, acuda al expediente de la dictadura abierta ya y definitivamente, ¿no? Esos son los escenarios que él observa. Pero definitivamente, volviendo al tema que hemos desarrollado en esta parte, este era un país mesocrático, este era un país de clase media. Hoy no hay clase media en Venezuela. Hoy quedan profesionales universitarios, sectores medios ligados a pequeñas o medianas empresas que están en la ruina o que se están pauperizando pero crecientemente. Entonces, hoy prácticamente estamos en esa situación. La clase media se ha ido hacia abajo, los sectores populares se han ido más hacia abajo. Y fíjense que lo curioso es que el gobierno no tiene absolutamente nada que darle a la gente, exceptuando las bolsas CLAP, como si las bolsas CLAP fueran el remedio, cuando son el elemento que humilla a la gente, que denigra a la gente, que la ofende. Esto es un país, además, que podía vivir tranquilamente sin la mediación de las bolsas, sin la mediación de la caja de CLAP. Que, por cierto, me decía ayer un señor que estaba en el estacionamiento de una clínica, en la que yo estaba visitando ayer, que las manzaneras, se las llaman así, las manzaneras. Yo le pregunté, ¿qué son las manzaneras? Las jefes de manzana. Son aquellas personas que se encargan de que tú te inscriben en las bolsas, pero te inscriben siempre y cuando le pagues a las manzaneras 2.000 bolívares. Si no pagas 2.000 bolívares, ellas te excluyen de la lista y la bolsa, o la caja en este caso, nunca te llega. Eso ocurre en Raúl Leoni, donde uno de los jefes de Raúl Leoni abusa de la gente, especialmente de algunas señoras, en la que pide favores a cambio de la CLAP y la gente ya lo tiene en agua. Me dice este joven que trabaja allí y que me dice, si ustedes quieren, yo soy testigo de eso porque a mí me han golpeado porque yo no he podido pagar los 2.000 bolívares de la bolsa y me dejaron fuera. Bueno, porque este es un país además que excluye es excluyente. El proyecto chavista es profundamente excluyente. Es profundamente excluyente porque es a partir del modelo clientelar tan aborrecido por el propio chavismo anteriormente y que hoy prácticamente es su práctica cotidiana, su práctica política cotidiana. Vas a ir a la Plaza Bolívar. Yo no sé si tú fuiste a la Plaza Bolívar esta semana, pero yo fui a la Plaza Bolívar esta semana y la Plaza Bolívar se ha convertido en el centro del clientelismo electoral del PSUV. Por ahí no se puede, los fines de semana no se puede pasar. Gente muy pobre, sentada en un banco, parada durante 20 horas para buscar no sé qué, no sé si el Bueno, chicos, porque es que resulta que eso siempre pasó en Venezuela, solo que no en las condiciones dramáticas que ahora estamos viviendo. Y el que tiene necesidad, porque la bolsa CLAP es una cosa, ¿de acuerdo? Lo otro es, Arena, que para conseguir la bolsa CLAP tú tienes que pagar. Ya yo te contaba un caso, no que en Ciudad Ojeda, no de un sector de los más, digamos, más vulnerables de Ojeda, sino un sector cercano a la parte muy urbana. Pues. Y la gente manifestaba que ellos, para poder asegurárselo de la bolsa CLAP, tenían que pedir prestado. Y hay gente que les presta el dinero para que compren las bolsas CLAP a cambio de la mitad de la caja, a cambio de la mitad o más. ¿Entiendes? Entonces, el asunto ahí dice, no, pero es que no solamente es que tienes que hacer la cola, el asunto es que tienes que tener dinero. Y no es verdad, miren, aquí esas cifras de empleo, eso no es cierto. El que trabaja al día a día, buhonero, gente que trabaja y que cobra, que según el genio del jury son empleados para efectos de las estadísticas, no puede comprar bolsas CLAP porque lo que gana un día lo tiene que gastar en otro. ¿Cómo es una persona que trabaja y se gana un salario mínimo? ¿Cómo puede ir a un automercado a donde ya ahora, si hay bienes, si hay? Yo estuve ayer en 3 de ellos porque me llamó la atención y fui a buscar, fui a verlos y efectivamente sí habían que salsa de tomate, pollo, gallina, carne. No había café, pero había pasta, había azúcar, había leche. Bueno, pero ven acá, efectivamente, cuando yo le vi a una señora que llevaba 4 cartones de leche, unas verduras, y te digo, ¿cuánto le
¿cuánto es su cuenta, señora? Me dijo 51.400 bolívares. ¿Y usted qué hace? No, yo soy maestra de escuela. ¿Y cómo pudo comprar? Bueno, porque a nosotros nos dan la cesta, pero nosotros nos hacen descuentos y esto y aquello. Total que esto es lo que pude comprar. Me dijo aliviada, bueno, pero por lo menos conseguí algo. Había, ¿no? Pero ¿a qué precios, vale? Los precios son elevados y lo más grave es que los huevos saltaron de 5.000 a 6.000, de 6.000 a 8.000. El queso, es una cosa pero increíble. Entonces uno no sabe de verdad dónde está, qué fue lo que ocurrió. Pero sí sabe que la cadena de distribución la rompió el gobierno. El gobierno no va a poder competir nunca porque el gobierno tiene, mientras haya un diferencial de precios, si yo tengo 10 bolsas, mire, el que pueda hacerse de 10 bolsas, 10 cajas CLAP, hace un capital en poco tiempo. Y siempre la manzanera, ¿de acuerdo? Te la puede vender. Pero lo que pasa en los organismos oficiales es esto, mira. Resulta que llegan y en una dirección, porque eso lo sabemos, del gobierno regional, hay 200 personas. La censan 200 personas, ¿de acuerdo? Y no todos, solamente 50 pueden comprar la caja CLAP. Pero ellos piden 200. Pero ellos piden las 200, ¿de acuerdo? Las pagan y les quedan 150. Y después las venden. Claro, es un gran negocio. Ahora eso es incontrolable. Tendrías que tener, cuando que estos días que tuve que ir a la universidad, hablaba con uno de estos prohombres del chavismo y me decía, ¿pero qué propones tú? Y le digo, no, yo propongo eliminar de plano todo eso que ustedes tienen. Vamos a darle, si hay que darle asistencia a la gente, asistencialismo a la gente, vamos a darles el dinero. Vamos a darles el dinero, eso que hacía antes, a darle el dinero a la gente, que ellos compren lo que sea. Y vamos a buscar la manera de resolver el asunto de la producción. No es fácil, le dije, no es fácil porque importar y traer maquinaria nos va a llevar un año y medio ponerla a funcionar y hacer que la demanda vaya logrando hacer más inversiones. No va a ser una cuestión fácil con el salario que tenemos, pero por allí podemos comenzar. Entonces me dice, sí, pero resulta que si hacemos eso, nos sacan del poder. Entonces, para el chavismo el poder es una cosa, es un fin en sí mismo. Entonces no le sirve, no le sirve excepto que Padrino crea que porque tiene control del arco minero, que tiene una empresa petrolera, que el modelo de él es el modelo chino, el modelo vietnamita. No, Padrino, cuesta mucho, porque resulta que Venezuela no es China, ni es Vietnam, ni siquiera Cuba. Los cubanos viven de la caridad pública y de no pagar a quien le prestan. Y nosotros tenemos que dejar, por ejemplo, de subsidiar la economía cubana. ¿Para qué? Fíjese que Correa fue capaz de decir que, oye, que era injusto que compararan a Ecuador con Venezuela. Mire, compárennos, por ejemplo, con modelos exitosos como Uruguay y Bolivia, pero no nos comparen con Venezuela. ¿Ustedes creen que nosotros nos parecemos? Porque en el mundo la gente, porque es que ya no se puede, está bien que aquí en Venezuela los medios nos digan, no fueron capaces de decir nada, pero los medios internacionales tienen aquí quien les informe. Claro que tiene quien les informe. En el mundo se sabe todo. Aquí los únicos que no saben nada son los militares que no han podido conseguir un helicóptero que se les perdió hace 70 días. Y alguien me dijo, sí saben quién lo tiene. Alguien me dijo, sí saben quién lo tiene y para qué lo están usando. Y el helicóptero sigue volando. Solo que cuando yo le pedí las pruebas, digo, no, dame, si sabes, no te las puedo dar, y no me las puedes dar, entonces. No es verdad. No es verdad, para mí no es verdad. Pero me dicen que un helicóptero de esas condiciones no se puede perder. Me dijo un militar retirado obviamente, me dijo, mira, ese sistema es tan sofisticado. Sí, tiene tal nivel de tecnología incorporada que eso no se puede perder. Y volvimos al ejemplo del helicóptero que no arranca cuando los tipos, los del ejército norteamericano atacaron a Bin Laden. Ellos lo destruyeron, ¿no? Claro, lo destruyen. ¿Por qué lo destruyen enseguida?
para evitar que esa tecnología caiga en manos. Imagínate tú que ese avión, si es que el helicóptero ruso es como dicen, parte de la tecnología de punta rusa, caiga en manos de los gringos que ya deben saber. Los satélites norteamericanos tienen ubicado el helicóptero. Pero no les importa, porque ese no es el problema de ellos. No, obviamente. Mira, tú sabes que aquí se ha especulado mucho sobre el asunto de Odebrecht, que es una piedra en el zapato para cualquier gobierno de América Latina, porque parece que toda la clase política de América Latina de una u otra manera se involucró con Odebrecht. Aquí no se ha investigado nada, absolutamente nada. Se asomó la posibilidad de que Capriles haya recibido dinero para su campaña electoral de $3 millones. Pero lo que sí es cierto, y reveló la Fiscalía brasileña, es que Joao Santana, el hacedor de aquella consigna, Chávez, corazón del pueblo, de la patria, corazón del pueblo, corazón del pueblo, recibió dinero de Odebrecht para financiar la campaña de Chávez. Por noticias crímenes, por lo menos debería investigarse cuán cierto o cuánta mentira hay en esa aseveración de Joao Santana, que se lo dijo a la Fiscalía brasileña, y por eso le metieron 8 años de prisión a Joao Santana. El Ministerio Público debería investigar todo el caso de Odebrecht en Venezuela. Capriles, investigan a Capriles a ver de dónde. Si fue verdad que se recibió esos $3 millones. Oye, pero no dejen por fuera el financiamiento de la campaña de Chávez, con la que ganó precisamente la última elección a un enfermo de cáncer. Deberían investigarla para saber realmente si eso es verdad o es mentira. Pero la gente necesita saber. Es decir, no es... Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, ya que tú dices que la gente necesita saber. ¿Qué crees tú? ¿Que lo recibió o que no lo recibió? Yo creo que lo recibió. Claro. ¿Qué pasa? En Colombia, por ejemplo, fue fácil para Santos, con su gente, desvirtuar que él no recibió nada. Que él no recibió nada. Bueno, está bien. Y sí, por supuesto, hubo el momento en que tiran la bola de que Zuluaga, el candidato del grupo del Centro Democrático, estaba metido en la volada. Ok, Santos lo negó. Entonces aparecen dos ministros de Chávez, de Santos, dándole apoyo a Odebrecht. Pero resulta que una empresa colombiana que tiene una sede en Panamá recibió $400,000 para elaborar 2 millones de afiches de Santos en la campaña. Entonces, ahora Santos no haya que hacer. Ahora, Santos puede decir, mira, yo no sabía. Seguramente recibí dinero de Odebrecht es menos pecaminoso que recibí dinero de los narcotraficantes. Pero aquí Willy Maclet, que debe estar todavía preso, señaló que él había financiado campaña, y no casualmente la de Capriles. Ahora, lo que llama la atención, y me perdona un segundo, Mario, es que aquí hubo alguien que fue a la fiscalía a denunciar a Capriles por haber recibido dinero de Odebrecht. Oye, y no tienes el mismo valor de ir a la fiscalía a decir que a ti te dijeron o andan diciendo que a Chávez lo financió Odebrecht. Oye, qué cosas, ¿no? Es decir, qué cosas, ¿no? ¿Qué venezolanos somos? ¿Qué patriotas somos? ¿Qué éticos somos cuando se trata de acusar a un tipo de oposición? Pero cuando se dice que Chávez y la campaña de Chávez recibió, y seguro que lo recibió, oye, entonces nadie dice nada. Se quedan callados. Silencio. Y los silencios hablan. Amigos, seguimos con ustedes ya en la parte final del programa de hoy. Usted sabe que nosotros de acá salimos a ir a la radio para seguir comentando ya mucho sobre la temática regional, pero sin embargo no dejamos pasar los asuntos de carácter nacional de todo tipo. Por ejemplo, fíjense, se está realizando un campeonato mundial de béisbol que no llama tanto la atención como si fuese un campeonato mundial de fútbol o unas olimpiadas, pero ahí están los equipos compitiendo. Oye, y hemos visto cómo Colombia, por ejemplo, qué bueno, con un gran esfuerzo, Colombia logra, si bien es cierto, no ha logrado todas las victorias que ha querido, sin embargo, Colombia ha estado dando la guerra. Y
vemos como el equipo de México, donde se juega buen béisbol y donde se paga buen dinero, sin embargo el equipo mexicano, a pesar de contar con Adrián González y con otros jugadores, México quedó eliminado. Ayer le ganó Venezuela. El equipo venezolano, con unas buenas estrellas, nos dieron un buen partido, por lo menos en alternativa, el juego contra Italia, donde por cierto Cervelli, que es venezolano, pero juega para Italia, como muchos extranjeros que juegan con Italia, porque lo que importa es que si usted se llama Vito Di Masso, usted va. Usted se llama Vittorio Roja, usted va, porque usted tiene sangre italiana. ¿De acuerdo? Vittorio Roja Vittorio Roja Coleta es venezolano, pero puede hijo jugar de venezolano, pero puede jugar por Italia. Pero los pitchers de Colombia eran venezolanos la mayoría. Bueno, el relevo, Joan Pino, Cuevas, pero resulta que ellos son hijos de colombianos. Exactamente. Es más, Falcao jugaba béisbol, el futbolista. En Venezuela, ¿no? En Venezuela. Y Falcao puede también. Si aquí todo se puede. El equipo de Israel es la sensación, pero es que todos son norteamericanos, casi todos son norteamericanos. Y el equipo italiano, decía esta mañana alguien, un comentarista de esos que hace programas mañaneros, dice, bueno, lo cierto es que en Italia se está jugando muy buena pelota, no mentira, es que esos son jugadores norteamericanos. Ahora, Venezuela no ha jugado, exceptuando el primer juego, donde realmente los noquearon, es que Venezuela no llevó pitcher, ¿eh? No tiene picheo, es que no llevó pitcher, no tiene picheo. O sea, ellos hacen 10 carreras y los demás le hacen 11. Ayer hizo 9 y México no hizo 11. Bueno, chicos, porque el equipo de Martín Pérez, yo vi el juego completo con Italia, me gustó mucho, lo pude disfrutar después de haber visto un juego de alternativa de Colombia contra Canadá. Bueno, Venezuela, por esas cosas del torneo, le toca eliminarse nuevamente con Italia. Y en honor a la verdad, con ese picheo que Venezuela tiene, no va a hacer nada. No va a llegar a ningún lado, porque ya los que empezaron a lanzando, ya eso van saliendo. Además a Venezuela se le lesiona a Salvador Pérez y se lesiona un relevista que pudiera haber hecho mucho trabajo, que era Silvino Camacho. Silvino Bracho. Camacho era un sindicalista regional muy querido y apreciado por Silvino Bracho, ¿se lesionó también? Se lesionó Silvino Bracho. Pero de verdad que yo no quería opinar sobre ese campeonato mundial porque, primero, yo no soy especialista en la materia y segundo, iban a decir que tenía aprensiones contra el equipo. A mí no me gustó, y les voy a decir algo que vi, es que yo creo que hay alguna publicidad que empava. Hay publicidades que empava. En el casco del equipo venezolano, búsquela. Cuando estaban abanderando la delegación venezolana, las caras eran muy largas. Esos tipos, casi todos juegan en Estados Unidos. Sí, para no decir todos, casi todos juegan en Estados Unidos. Y casi todos tienen una recomendación de sus equipos de tener mucho cuidado cuando vienen a Venezuela. Mucho cuidado, porque aquí desde las cárceles saben quién es quién. ¿De acuerdo? Aquí todo el mundo sabe quién es quién. Y entonces esos jugadores llegan aquí a visitar a su familia y a ver su terruño, a su gente, y pueden correr riesgo. Entonces, ellos saben que quien los está abanderando es parte de lo que no les permite venir a Venezuela. ¿De acuerdo? Entonces, pero los obligaron a los jugadores a coger una camiseta y firmarla, cosa que ellos hacen con naturalidad, para enviársela al presidente Maduro, porque seguramente Maduro se iba a atribuir el triunfo de Venezuela contra Italia como Arias se atribuyó el triunfo, o Luis Rodolfo Machado le dijo a Arias que él había, por él habían ganado los juegos de la Serie del Caribe. Entonces, el deporte sirve para la política. Mucho, los cubanos lo usaron mucho, dos cosas, deporte y la educación y la salud. La política tiene mucho de eso, de simbología, de cosas. Entonces, cualquier acto que no sea político puede convertirse en un gran acto político. Tú me contabas, y de hecho yo escribí sobre eso este fin de semana, el evento que se suscitó en el Pachencho Romero, ¿verdad? En el Pachencho Romero, con el impasse que hubo entre un empresario zuliano y dos diputados que se negaban a levantarse de la silla que le había sido asignado al empresario y dirigente político además. Bueno, resulta que ese acto deportivo, la gente fue a ver el fútbol, se transformó en una gran consigna política contra el régimen.
y la gente empezó a gritar y se va a caer y se va a caer todo el estadio. Entonces, hay actos que son deportivos, actos que son musicales, actos que son cuando culturales. dijeron va a caer, los jugadores del equipo brasileño casi que se iban del estadio porque pensaban que se iba a caer el estadio. Sí. Entonces son eventos que no son políticos, pero se transforman en actos políticos porque aquí la política se ha convertido también en una especie de símbolo para la gente. Entonces, en el béisbol también la gente, mira, resulta que hay publicidades pavosas, de hecho, sí, hay publicidades pavosas. Fíjate cómo le ha ido a la vino tinto cada vez que... No, y al hombre aquel que corría en la Fórmula 1. Ajá, claro, no ganó nunca más una carrera. Bueno, lo cierto es que Venezuela, todos sus males se resumen en que no tiene un brazo que garantice algo. Sí. Hoy no sé quién pichará hoy. ¿Quién va a pichar hoy? Ayer lanzó Yusmeiro Petit y le dieron duro a Yusmeiro Petit. Hoy pichará que Félix Hernández otra vez. Yo no sé si Félix Hernández, es que yo creo que Félix Hernández, no sé qué. Llegó al final de su carrera. Claro, porque es que Félix Hernández debió haber hecho una transición de ser un lanzador de mucha velocidad, haber adquirido otros recursos para ser dominante, pero no lo ha logrado, eso no es fácil. Fíjate tú que hay un jugador de los Yankees, de apellido Severino, un dominicano, que perdió el cambio de velocidad. Y una buena recta sin un cambio que lo sustente está liquidado. Bueno, justamente eso le pasa a Luis Severino, y eso tienen que practicarlo y practicarlo. En el caso, fíjate tú de Galvis, que vino a jugar el short de las Águilas del Zulia y le ayudó mucho. ¿Qué es lo que pasa con Galvis? Que Galvis batió 20 jonrones y batió 20, y eso además logró 20 bases robadas y tuvo un buen desempeño en el shortstop. Pero resulta que los batazos de Galvis son batazos prácticamente inofensivos porque no favorecieron mucho al equipo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en el béisbol hay unas estadísticas que son capaces de medir tu aporte al equipo sin que eso signifique que tú batees más de 300. Tú puedes batear 240, pero si te envasas por errores, bases por bola y produces jugadas, eres mucho más apreciado que uno que batea 300. ¿Qué fue lo que pasó con Galvis? Que los Phillies tienen en las menores a un joven de apellido Crawford, que dicen que va a ser una sensación. Lo subieron. Y está ahí en el entrenamiento, y Galvis iba a ser el cioro titular de Venezuela, porque Galvis había jugado. ¿Se lesionó? La lesión la tenía en Crawford, que estaba pendiente. Dijo, no, yo prefiero ir a jugar. Y Galvis ha tenido una pretemporada buenísima, no solamente con el bateo, sino fildeando. Ha hecho unas jugadas extraordinarias. Bueno, porque el tipo sabe que él vive, él vive de lo que le pagan los equipos, el equipo de Grandes Ligas. Imagínate tú que la lesión de Salvador Pérez o la de Silvino Bracho sean lesiones graves, a cuenta de que unos jugadores que todavía no estaban preparados para físicamente, jugar, ¿no? Físicamente. Por cierto que fíjate tú cómo ves, tú ves fuera yo lo he visto jugando ya en las Grandes Ligas y lo he visto ayer, a Ender Inciarte. Tú lo ves bateando, está fuera de tiempo. Bueno, ayer batió bien, ¿no? Pero está fuera de tiempo, se ve que no está, que no está en el tiempo, que no está en el tiempo, pues. Podía haber bateado mucho mejor. Sigue siendo un excelente outfielder, pero si él hubiera jugado béisbol invernal, tal vez la cosa hubiera sido otra, pero está jugando. Y yo lo vi cuando regresó a la lesión. Claro, yo lo vi que le estaba lanzando a José Fernández, tampoco era que le estaba una sopita, pero y así como ves al principio, en los primeros juegos, no es lo mismo practicar, sino jugar es una cosa distinta. Fíjate, hasta Altuve se ha visto Rosito también, ¿no? Sí, pero Altuve tiene una ventaja, que Altuve es ese tipo vuela en las bases. Sí. Anotó una carrera desde primera con un batazo al left. El otro buenísimo es Martín Prado, ¿no? Bueno, Martín Prado siempre ha sido un buen jugador, no muy apreciado, pero muy gran jugador. Sí, señor. Mira, estamos llegando al final ya, no, todavía no. Todavía nos queda un poquito, solo que Mario quiere hacerte una nota, algo así. ¿Qué dice ahí? Mario quiere... ¿Esto? No, señor. Ay, caramba. Así es. Mira, el caso de los famosos inmigrantes venezolanos, oye, se ha puesto terrible para los venezolanos en el exterior, ¿eh? Es decir, cada día se hace más difícil. Conozco el caso de una persona que en un tiempo fue muy amigo, fue deportado después de 20 años viviendo en Estados Unidos.
Pero fue deportado ¿por qué? Porque, bueno, porque nunca arregló estaba ilegal, pues, y a pesar de que se casó con una norteamericana, no los arregló. Pero debió cometer algún delito. No sé, está aquí en Maracaibo, pues, deportado. Pero después de 20 años, Después de 20 años de vivir en los Estados Unidos, debes haber caído más de una vez por estar, consiguieron manejando, tomando, una cosa. Probablemente hace eso. Pero porque es que yo conozco gente que vive en los... Claro, no es fácil, pero yo conozco gente que vive en los Estados Unidos desde hace 15, 20 años también, y de ahí están, esperando... Llevando una vida más o menos... llevando una vida... modélica, ¿no? Claro, pero una vida de que tiene que saber, porque que tampoco hay mucho tiempo para convertirse en ciudadano o residente. Yo sé de alguien que llegó a Estados Unidos con una visa de esas que nosotros promovíamos en la radio, de la visa de inversionista. Usted llega, $500,000 para un proyecto que ya está allá en mano, que tiene el apoyo del Departamento de Estado, que es una cosa con unas constructoras de primera. Usted paga además $50,000 en gastos administrativos. Y usted llega a los Estados Unidos y puede tener la residencia para su familia, para su esposa y para sus hijos menores de 21 años. Y eso le facilita que los precios de las universidades, para estudiar en las universidades, en los colegios, esas cosas, y para hacer nuevas inversiones, se te facilita porque es mucho, pues las ventajas son muchas. Ahora, pero yo sé de uno que hizo todo esto bien, pero tuvo la mala suerte de creer que estaba en Venezuela y en vez de llamar a un taxi que se lo llevara, se fue manejando. Tomado. Pues, claro, estaba tomando, porque el tipo tiene dinero, estaba tomando, estaba seguro, soy residente, y resulta que el hombre se fue del restaurante, bastante carbureado, hizo lo que no le pidieron, no maneje, porque mira que aquí las leyes, pero si yo voy cerca. El hombre ciertamente iba como a 3 millas de donde estaba, y luego cometió un error porque cruzó donde no debía cruzar. No, a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta, pero desgraciadamente ahí estaba la ley. Y ahora está gastando en abogados para defenderse, después de declararse obviamente culpable, porque lo pusieron a hacer el 4 y el tipo hizo un 8. Oye, pero verdad que la gente... bueno. La gente descuidada, porque sí, a veces que la gente... Por eso que a veces la gente se comporta como verdaderos gitanos en esos países. Van y hacen un desorden, un desastre. Me contaba un amigo que vivió en Barcelona varios años estudiando, y me decía que en aquella época nosotros no salíamos al exterior así masivamente. Es decir, aquí la inmigración ha sido aluvional. La que ha ido a Colombia es impresionante, es decir, Estados Unidos. Pero antes íbamos a estudiar. Y me decía este amigo que estuvo en Barcelona que los catalanes les molestaba mucho la actitud de algunos extranjeros porque orinaban en las calles, tiraban la basura a las calles. ¿Pero los venezolanos no? No, pero decía que les molestaba esa actitud y la llamaban actitud gitana, ¿no? Vaya a ser con ese ingrediente tan xenófobo, ¿no?, contra los gitanos, ¿no? Pero la llamaban actitud gitana, del desorden que se propiciaba urbanísticamente en la ciudad, en Barcelona, porque la gente es así. Pero los venezolanos, mira, yo no se trata de defensa del gentilicio, pero los venezolanos no eran así. Es posible que en algunos casos haya abusos, pero el venezolano se comportaba muy bien. Venezolanos que aquí en Maracaibo iban manejando y hacían lo que les daba la gana, y si ya iban comiendo algo tiraban a la calle. Mira, yo me dediqué durante un día a seguir unas cuantas horas a seguir una familia que estaba en un mall en Miami. Y yo dije, en algún momento se nos sale lo venezolano. No. A la única parte donde no los podía acompañar fue al baño, por razones obvias. Pero los muchachitos, en el cesto. Sí, señor. Y cuando estaban en las comidas, esas ferias de comida, que hay muchas, los tipos cogían y mira, daba gusto ver cómo colocaban las bandejas. Tan bonitos, ¿no? Tan bonitos. Tan bonitos, tan gorditos ellos también. Aquí. Entonces dije yo, el problema es que cuando los tipos entran al aeropuerto, cambian. ¿De acuerdo? Es un poco lo que pasaba en Caracas. En Caracas, cuando crean el metro, generan una cultura del metro,
distinta. Y el venezolano que entraba al metro entraba, oye, perfectamente bien con todas las cosas. Eso se acabó, ¿no? Como tantas Lo cosas. acabó el chavismo, pero había una cultura. Bueno, ahora tú llegas a algunos lugares y un venezolano que no tiene dinero o que teniendo dinero quiere aumentar su fortuna, roba, pero sacan a los tontos, a los pobres que siempre han sido pobres y siempre han sido maltratados. Pero los ladrones venezolanos que están en Miami, ahí están, tranquilos. Porque ya robaron lo que tenían que robar. Bueno, porque tienen visa de inversionista. Ah, Claro, Tienes una pregunta, es que fíjate tú, Arena, el fin de año tú ves espectáculos no de Venezuela, de Maracaibo. Habían 3 o 4 sitios en la zona del Doral donde las estrellas eran Huáscar Barrada, Ricardo Cepeda, Argenis Carrullo, y no estaban juntos. Guaco. Guaco en algún, pero ellos viven ahí, ellos tienen su base de operaciones ahí. Pero los que viven aquí estaban allá asando, porque claro, la diferencia del pago es enorme. Entonces tú sentías que los venezolanos estaban allí en el ambiente. Pues entonces el venezolano se porta bien en los Estados Unidos. En Panamá dicen que no se portan tan bien, pero es que los panameños tienen cierta cosita también con nosotros. Y por cierto, que quería contarte lo siguiente. Tú sabes que el grupo ese de la ALBA, el grupo ese de la que Venezuela es miembro, oye, resulta que Venezuela, chico, con casi todo, la diferencia de ellos en el comercio exterior es favorable a todos ellos, Nicaragua, Ecuador, contra Venezuela, sí. Nosotros no hemos logrado nada. Nosotros lo que hicimos fue ser un excelente mercado para ellos, pero ellos nosotros no nos compran nada a nosotros, excepto petróleo. Entonces yo digo... que probablemente después del petróleo no tengamos nada que vender. No, hay un trabajo que lo publicó, por cierto, esta semana en el semanario Tal Cual, sobre esta situación. Es decir, está bien, pero nosotros no hemos logrado nada. Y yo me pregunto, ¿y será que alguien del gobierno no se habrá dado cuenta de esta situación? Seguramente sí, pero ese es el modelo, ¿no? La alianza... ¿cómo se llama? Alianza Bolivariana de las Américas. Sí, la Alianza Bolivariana de las Américas, sí. Se hizo para que nosotros nos convirtiéramos en los grandes venaditos del continente. Somos los grandes venaditos del continente, pero fíjense ustedes lo siguiente, somos los grandes venaditos y hay que entender bien lo de venadito. Porque cachos tenemos. No, es que no tenemos cacho. Pero ustedes nos sacan... Oye, pero te iba a preguntar un minuto, Mario. Sacaron al fiscal Verara de la fiscalía. Le pidieron la renuncia. Le pidieron la renuncia. Lo sacaron, definitivamente. Bueno, prácticamente está fuera. Sí. Sí. Pero seguramente el fiscal que pongan allí de nuevo, ¿cómo será la relación ahora con los sobrinos de la pareja presidencial? Porque parece ser que ese caso parece que van a salir peor. Bueno, dicen que en la medida en que ellos han ido solicitando prórrogas y cosas de esas, en esa medida también la Fiscalía ha ido reuniendo más evidencia. Y hay cosas que llaman la atención, que algunos de los testigos han sido asesinados. Al Sentado, que es uno de los principales testigos, lo mataron unos días después de caer preso. Y imagínate tú que el país que dio al ojo a Al Capone, sabe que la mafia está metida hasta el alma. Por cierto, que ayer vi una cosa hoy que colocó Aristóteles Soto en su Facebook, que el fiscal militar, después magistrado, Eladio Aponte Aponte, chico, está de taxista en el aeropuerto de Orlando. ¿De taxista? De taxista. Amigo, de taxista está Aponte Aponte después que tanto daño le hizo a este país. Qué desgracia, ¿no? Sí. Porque cuando no se tiene dignidad, no se sirve para nada. ¿Cómo dice el dicho? El diablo... El diablo no sabe para qué trabaja. El diablo paga quien... El diablo paga, no paga el diablo. El diablo queda amoroso. Amigos, nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos acabó por el día de hoy. Mañana martes seguramente estaremos con ustedes dándoles todos los detalles de la validación de voluntad popular.
A lo mejor tenemos un dirigente de Voluntad Popular con nosotros y, por supuesto, este fin de semana valida Primero Justicia y con toda seguridad Primero Justicia logrará validarse como partido nacional. Luego, a la siguiente semana le toca al Partido del Pueblo, Acción Democrática, y yo estoy tan entusiasmado con estas validaciones que tengo ganas de ir a validar. ¿Por qué, Francisco? No sé, no lo quiero decir, pero tengo... Bueno, dilo, no importa. No, pero no lo quiero decir porque no lo quiero decir. Pero tengo ganas de validar. Estoy entusiasmado con el venezolano, porque después que lo que la gente de Miami dice que en Venezuela los venezolanos somos unos bobos, mira, la gente salió a la calle no importándole las amenazas ni la quema de los toldos. Y me encantó que Voluntad Popular se validara. La verdad que me gustó mucho y no llegué a tiempo a validar. Tú has hecho varias diligencias. Y no llegué a tiempo a validar.